En esta parte vamos a hablar del metabolismo de proteínas. Si recordamos, el metabolismo es un conjunto de cambios químicos y biológicos que tienen lugar en una célula u organismo. Por un lado, tenemos la producción de componentes celulares necesarios para que los organismos crezcan, que implicaba utilizar moléculas simples para fabricar otras más complejas gastando energía durante este proceso. A esto lo denominábamos anabolismo. El anabolismo en proteínas implica, por un lado, la síntesis de aminoácidos no esenciales y por el otro, la síntesis de proteínas utilizando tanto los aminoácidos no esenciales fabricados por nuestro organismo como los aminoácidos esenciales incorporados en la dieta. Estas proteínas formarán parte de las estructuras de las células de nuestro cuerpo o cumplirán todas las funciones biológicas necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Por otra parte, vimos también que la parte del metabolismo que se encarga de producir energía mediante la degradación de nutrientes se llama catabolismo. En el caso de las proteínas, debemos tener en cuenta que los aminoácidos no pueden almacenarse como, por ejemplo, lo hace la glucosa al convertirse en glucógeno. Por lo tanto, los aminoácidos que no son utilizados inmediatamente para la síntesis de proteínas son degradados. ¿Y cuáles son estos aminoácidos? Los que se presentan en las siguientes situaciones metabólicas. En el primer caso, durante el recambio proteico normal de nuestro organismo, es decir, cuando degradamos y sintetizamos proteínas para renovarlas, pueden quedar aminoácidos libres que ya no nos sirven para la síntesis de proteínas y por lo tanto son degradados. Otro caso es cuando tenemos una dieta rica en proteínas y los aminoácidos ingeridos exceden las necesidades corporales, por lo tanto, ese excedente se degrada ya que no puede ser almacenado. Y el último caso es durante la inanición o en caso de una diabetes mellitus no diagnosticada o no tratada, en donde no hay glúcidos disponibles o no son utilizados adecuadamente y por lo tanto se recurre a las proteínas celulares como combustible. Haciendo un poco de memoria, un aminoácido tiene la presente estructura. Un carbono alfa, al cual está unido un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo R. Cuando hablamos del catabolismo de aminoácidos o de degradación de aminoácidos, lo que buscamos es separar el grupo amino del esqueleto carbonado. ¿Qué es el esqueleto carbonado? Es toda la molécula del aminoácido sin el grupo amino. Que depende el estado metabólico en el que estemos, este esqueleto carbonado puede ser utilizado para producir energía al ingresar al ciclo de Krebs en lo que ya vimos como catabolismo de hidratos de carbono o puede ingresar a gluconeogénesis para fabricar glucosa en lo que conocimos como anabolismo de hidratos de carbono. Pero, ¿por qué no nos llevamos el nitrógeno también? Bueno, porque nosotros no tenemos la maquinaria necesaria para convertir el nitrógeno en energía, como sí lo tenemos para hacerlo con el carbono, como lo vimos en la unidad pasada. Y el nitrógeno solo lo utilizamos para la síntesis de moléculas como aminoácidos no esenciales o ácidos nucleicos o algunas hormonas y otro tipo de moléculas que llevan particularmente nitrógeno. Por otro lado, para poder utilizar los esqueletos carbonados, entonces, es necesario sacarnos de encima el grupo amino. Sin embargo, el grupo amino, cuando está en estado libre, forma amoníaco y este resulta tóxico en grandes cantidades, por lo que las células no pueden deshacerse del nitrógeno tan fácilmente. Es por ello que buscan camuflar el grupo amino al transferirlo a otra molécula en un proceso que se llama transaminación. Esta molécula va a transportar el grupo amino por sangre para llevarlo al hígado, en donde se convertirá en urea para luego ser eliminada por orina. Es muy importante recordar que cuando hablamos de catabolismo de aminoácidos nos referimos únicamente a la pérdida del grupo amino. Las vías alternativas a las que pueden ingresar los esqueletos carbonados corresponden al metabolismo de hidratos de carbono estudiado en la unidad anterior.
Bueno, para ver cómo hacen las células para transportar el nitrógeno del grupo amino, primero debemos entender cómo funciona la transaminación o la transferencia del grupo amino a otra molécula. Es importante saber que esta transferencia no va a ser a cualquier molécula de la célula, sino a un tipo en particular que son los alfa-cetoácidos. Cuando los alfa-cetoácidos reciben un grupo amino, se convierten en aminoácidos. Y lo mismo ocurre a la inversa. Cuando un aminoácido pierde un grupo amino, este se convierte en un alfa-cetoácido. Veamos unos ejemplos con nombres de moléculas que han escuchado en la unidad pasada o que son sumamente importantes en esta. En el primer ejemplo tenemos el alfa-cetoglutarato, que es un alfa-cetoácido del ciclo de Krebs. Este alfa-cetoglutarato, al recibir un grupo amino, se convierte en el aminoácido glutamato. Un segundo ejemplo es el piruvato, otro alfa-cetoácido que al recibir un grupo amino se convierte en el aminoácido alanina. Y el tercero es el oxalacetato, que cuando recibe un grupo amino se convierte en aspartato. Tal como mencioné antes, la reacción también puede ocurrir en el sentido inverso. Cuando el glutamato pierde el grupo amino, se convierte en alfa-cetoglutarato. Cuando la alanina pierde el grupo amino, se convierte en piruvato. Y cuando el aspartato pierde el grupo amino, se convierte en oxalacetato. Los dos primeros ejemplos son los que más debemos recordar para continuar con la clase. Visto esto, la transaminación consta de lo siguiente. Para empezar, tenemos un aminoácido al cual le queremos sacar su grupo amino. La molécula de la que les hablé antes, que va a actuar como transportadora de ese grupo amino, es el alfa-cetoglutarato. Entonces, el grupo amino se va a transferir desde el aminoácido al alfa-cetoglutarato con la ayuda de una enzima que se llama transaminasa. Y como vimos antes, ahora que ese alfa-cetoglutarato recibió un grupo amino, pasa a ser un aminoácido. Particularmente pasa a ser glutamato. Mientras que el aminoácido que ahora perdió el grupo amino tiene libre el esqueleto carbonado, que es un alfa-cetoácido, listo para ser utilizado en el metabolismo de hidratos de carbono. Ahora que ya vimos cómo es la transaminación, vamos a analizar cómo es el transporte de nitrógeno desde los tejidos extrahepáticos hasta el hígado, que es donde se convierte en urea para luego ser eliminado. Para empezar, los aminoácidos que van a ser degradados en el tejido extrahepático le dan su grupo amino a un alfa-cetoglutarato por transaminación. Tal como vimos en la diapositiva anterior, ese alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato al recibir el grupo amino. Sin embargo, ese glutamato no puede ingresar al torrente sanguíneo, por lo que se convierte en una segunda molécula transportadora que se llama glutamina. La glutamina se forma cuando el glutamato recibe un segundo grupo amino proveniente de otro aminoácido o del poco amoníaco libre que hay en las células. De esta manera, la glutamina ingresa al torrente sanguíneo y viaja hasta el hígado. Allí ingresa a los hepatocitos, que recordemos son las células del hígado, y luego viaja hasta la mitocondria en el interior de los mismos. Una vez allí, la glutamina vuelve a convertirse en glutamato al liberar un grupo amino. Ese grupo amino ya está listo para el ingreso al ciclo de la urea. Por otra parte, el glutamato sufre una reacción que se llama desaminación oxidativa, en donde se separa el alfa-cetoácido, en este caso el alfa-cetoglutarato, de manera definitiva con el grupo amino. ¿Sí? Recordemos que la transaminación es una transferencia del grupo amino a otra molécula. En la desaminación oxidativa, el grupo amino es separado completamente del alfa-cetoglutarato y luego queda el amoníaco libre
que puede ingresar también, como el primer amoníaco, al ciclo de la urea. En el músculo, que es un tejido extrahepático, los grupos amino se recogen en forma de glutamato por transaminación y este puede convertirse en glutamina para su transporte al hígado, tal como se describió en la diapositiva anterior. O puede transferir su grupo amino al piruvato, que como vimos en la unidad anterior, es un producto de la glucólisis. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, el glutamato le va a ceder su grupo amino al piruvato. Este, al recibirlo, se va a convertir en alanina. La alanina, así formada, pasa a la sangre y es transportada al hígado. En el citosol de los hepatocitos, la alanina le transfiere el grupo amino a un alfa-cetoglutarato, formando piruvato y glutamato. El glutamato puede entrar a la mitocondria, donde sufre desaminación oxidativa y libera el amoníaco, que ingresará al ciclo de la urea, mientras el piruvato puede ingresar a gluconeogénesis para convertirse en glucosa. La utilización de alanina para transportar los grupos amino desde el músculo al hígado es un método del organismo para economizar. Cuando los músculos son sometidos a contracción vigorosa, estos operan de forma anaeróbica produciendo piruvato y ácido láctico. Estos productos necesitan sí o sí ir a parar al hígado, en donde se convierten en glucosa, que es devuelta a los músculos. Ahora, veamos lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, pero de una manera un poco más simplificada. Estamos en contracción muscular, ¿sí? Esto hace que las proteínas del músculo comiencen a degradarse. La degradación hace que se liberen aminoácidos que a su vez le dan el grupo amino al glutamato. Como estamos en ejercicio intenso, hay mucho piruvato. Entonces, nuestro organismo, para no transportar el glutamato por un lado y el piruvato por otro, economiza haciendo un 2 por 1. El glutamato le va a dar el grupo amino al piruvato, que al recibirlo se va a convertir en alanina. La alanina va a viajar por sangre hasta llegar al hígado. En el hígado le devuelve el grupo amino a un alfa-cetoglutarato, que se va a convertir entonces en glutamato, y la alanina, que perdió el grupo amino, ahora va a quedar como piruvato. El glutamato se puede desaminar oxidativamente y el amoníaco resultante va a ir hacia el ciclo de la urea. Pero por otro lado, el piruvato que transportamos hacia el hígado puede servir como precursor de la gluconeogénesis para sintetizar glucosa, que va a viajar por sangre nuevamente hacia el músculo y allí va a servir como combustible para la contracción, degradándose a piruvato a través de la glucólisis. A este mecanismo se le denomina ciclo de la glucosalanina. Ahora que ya sabemos cómo llega el nitrógeno al hígado y cómo ingresa a la mitocondria de los hepatocitos, vamos a estudiar el ciclo de la urea. Este ciclo abarca dos compartimentos celulares. Inicia en la mitocondria, pero luego se traslada hacia el citoplasma de los hepatocitos y da como resultado una molécula que tiene dos grupos amino, que es la urea. El grupo amino transportado hacia el hígado se une a una molécula de bicarbonato y usando la energía de dos moléculas de ATP forman una que se llama carbamilfosfato. Luego, este carbamilfosfato reacciona con la ornitina para formar un producto llamado citrulina. Como se puede ver en la diapositiva, estas reacciones ocurren en la mitocondria, pero luego de la formación de citrulina, esta se mueve hacia el citoplasma de los hepatocitos. Allí, la citrulina utiliza una molécula de ATP para unirse al aspartato y forman argininosuccinato. En este caso, el aspartato, que es un aminoácido, ¿sí?, es importante porque dona el segundo grupo amino que va a formar la urea. La molécula de argininosuccinato luego se rompe
para dar fumarato y arginina. A su vez, la arginina también se va a romper, dando urea y ornitina nuevamente. Ahora, esta ornitina puede ingresar a la mitocondria para iniciar otra vuelta del ciclo de la urea. Mientras que la urea finalmente es transportada hacia los riñones para ser excretada por orina. Y de esta manera es como finalmente logramos deshacernos del nitrógeno de los aminoácidos. La deficiencia de argininosuccinato liasa es una patología hereditaria y sus síntomas pueden aparecer en recién nacidos o desarrollarse durante la niñez. Tanto recién nacidos como niños presentan un aumento en la cantidad de amonio en sangre. Esta enfermedad ocurre cuando una enzima llamada argininosuccinato liasa falta o no funciona bien. Esta enzima actúa en el ciclo de la urea y es la encargada de romper la molécula de argininosuccinato en fumarato y arginina. Si esta enzima no está presente o no funciona adecuadamente, la reacción que acabamos de mencionar no puede producirse, por lo que no se completa el ciclo y por lo tanto no se produce urea. Esto hace que no podamos eliminar todos los grupos aminos que vienen desde los tejidos hasta el hígado, haciendo que el amoníaco se acumule en este órgano. En recién nacidos y durante la niñez, esta patología sin tratar puede provocar problemas respiratorios, problemas para mantener el calor en el cuerpo, convulsiones, edemas en el cerebro, coma y la muerte. El tratamiento más efectivo para la deficiencia de argininosuccinato liasa se basa en una dieta baja en proteínas que incluye la limitación de alimentos tales como leche, queso, carnes, huevos, frijoles, legumbres y frutos secos. Esto lo que va a provocar es una disminución en la cantidad de aminoácidos degradados en el organismo, lo que disminuye la acumulación de amoníaco. Sin embargo, es necesario no eliminar completamente todas las proteínas de la dieta, ya que los niños necesitan cierta cantidad de las mismas para mantener un crecimiento y desarrollo normales. Es por ello que es necesario crear un plan de alimentación adecuado junto con un nutricionista que incluya la ingesta de verduras y frutas, que son alimentos con pequeñas cantidades de proteínas.